Hola chicos, hoy vamos a ver genética no mendeliana, o lo que también llamamos extensión de la genética mendeliana. La interacción entre los alelos no siempre es de dominancia y recesividad completa. El fenotipo de un individuo no siempre es el resultado de la interacción entre dos alelos del gen, sino también que puede ser el resultado de interacciones entre genes diferentes y también entre genes y el ambiente. Dentro de esto tenemos la herencia ligada al sexo, que nos dice que es la expresión de los genes que se encuentran en aquellas regiones del cromosoma X que no tienen su correspondencia en el cromosoma Y. Gracias al estudio de la mosca de la fruta Drosophila melanogaster, que tiene 4 pares de cromosomas, es decir, es 2n igual a 8, tiene 3 pares somáticos y un par sexual, por lo tanto es muy fácil de estudiarla, es que se pudo descubrir a través de el estudio de esta mosca que hay características que se encuentran ligadas al sexo, ya que sus genes se encuentran en los cromosomas sexuales. Como generalmente estas características están ligadas al cromosoma X y los machos tienen un solo cromosoma X y un cromosoma Y, es que a los machos se les denomina hemicigóticos para determinadas características. Esto es debido a que esas características, que justamente se encuentran ligadas al X, no se encuentran en el Y. Por lo tanto, cuando hay genes que se encuentran situados en el cromosoma X, en el caso de los varones o de los machos de la especie que estemos hablando, siempre van a ser expresados. Y es por esto que al individuo se le denomina hemicigótico, por lo que les decía anteriormente. Va a ser siempre expresado, sea que la característica tenga alelos dominantes o recesivos, eso no importa. Si se encuentra si el macho tiene ese gen en el X, como no está en el Y, lo va a expresar de todas maneras. Entonces, como decíamos recién, en los machos no hay otro alelo presente en el cromosoma Y. El alelo recesivo se encuentra en el X y es suficiente para que la característica se exprese en el fenotipo. Esto hace que denominemos a los machos hemicigóticos para esta característica. En el caso de la hembra puede ser heterocigota por tener una variante recesiva ligada al X. Entonces va a aportar esa variante, pero esta no se va a manifestar en su fenotipo. Por ejemplo, tenemos el caso del daltonismo. Fíjense que el alelo que está pintadito de color amarillo indica el daltonismo. Y también tenemos a la hemofilia, donde el verde es el hemofílico. Entonces, si resulta que cuando haya una cruza se genera un individuo macho con el amarillo y con el verde, este individuo macho va a ser daltónico y hemofílico. Ahora, fíjense que que en el caso de la hembra, que tiene el amarillo y el verde en uno de sus cromosomas, pero por otro lado tiene el blanco y este otro verdecito más clarito que me indican el no daltonismo y la no hemofilia, esto quiere decir que esta hembra va a ser portadora del daltonismo y de la hemofilia, pero no va a padecer ninguna de esas dos afecciones. Es importante saber que los cromosomas sexuales X e Y son diferentes en tamaño y en información genética, pero sin embargo son homólogos, o mejor dicho, parcialmente homólogos, para poder sufrir el entrecruzamiento y poder migrar correctamente a la placa ecuatorial. Fíjense que en este sector no podría haber entrecruzamiento y es por eso que se dan los fenómenos que hablamos recién de estos genes ligados al sexo, pero en este sector sí podría haber entrecruzamiento con los genes que se encuentren allí. Volviendo al caso de la mosca de Drosophila melanogaster, tenemos que, por ejemplo, una mosca macho de ojos blancos mutante se cruza con una mosca hembra de ojos rojos y van a obtener, y homocigota dominante además, van a obtener hijos
todos con ojos rojos. Ahora, si una hembra heterocigota se cruza con un macho de ojos rojos, hemicigótico sería en este caso también, bueno, todos los machos en este caso, se cruza entonces con este macho de ojos rojos, van a tener un 50% de progenie femenina homocigota, dominante para ojos rojos, 50% de progenie femenina heterocigota que también va a tener ojos rojos, 50% de progenie masculina que va a tener ojos rojos porque heredó el alelo dominante de la hembra, y 50% de los machos van a tener ojos blancos porque heredó el alelo recesivo de la hembra. Entonces, con estos estudios se dedujo que los ojos blancos o el alelo para ojos blancos es recesivo y generaron una hipótesis que decía que el gen para el color de ojos se encuentra solo en el cromosoma X. En el caso del cromosoma Y de Drosophila hay muy poca información allí. Entonces, una hembra heterocigota de ojos rojos va a ser de ojos rojos y el macho que recibe el cromosoma X que codifica para ojos blancos va a tener los ojos blancos. Fíjense que en el caso de cruzar una hembra heterocigota con un macho de ojos blancos, vamos a obtener un 25% de hembras de ojos rojos, un 25% de hembras de ojos blancos, un 25% de machos de ojos rojos y un 25% de machos de ojos blancos. Fíjense en el caso del daltonismo. Tenemos una mujer portadora del gen del daltonismo y un hombre normal. Tienen hijos y las opciones o las posibilidades, mejor dicho, son un 50% de las hijas mujeres normal, un 50% de las hijas mujeres va a ser portadora, un 50% de los varones hemicigóticos va a ser normal y un 50% de estos varones hemicigóticos va a ser daltónico. Ahora, en el caso de una mujer portadora y un hombre daltónico, las probabilidades van a ser mujer portadora, mujer daltónica, o sea, 50% de las mujeres portadoras, 50% de las mujeres daltónicas, 50% de los hombres normales y 50% de los hombres daltónicos. Ahora, así como tenemos características que están ligadas al sexo, tenemos otras que son características que están influidas por el sexo. ¿Esto qué quiere decir? Los genes que se expresan de manera diferente, hay genes que se van a expresar de manera diferente en machos y en hembras, y se cree que eso se da por la influencia de las hormonas sobre esa característica dada. Por ejemplo, en el caso del alelo que determina la calvicie, se comporta como dominante en los hombres, pero el mismo alelo se vuelve recesivo en las mujeres. Así, el genotipo heterocigoto en el hombre va a dar lugar a personas calvas, mientras que el mismo genotipo en las mujeres va a implicar un fenotipo de mujeres normales o no calvas. Entonces, homocigota dominantes, tanto hombres como mujeres van a ser calvos. Heterocigotos, los hombres van a ser calvos, pero las mujeres no. Y homocigotos recesivos, tanto hombres como mujeres van a ser normales. En cuanto a la determinación de la distancia que hay entre los genes, la utilización de mutágenos sobre estas moscas que hemos estado viendo hizo posible poner a prueba el principio de segregación independiente. Y el descubrimiento del entrecruzamiento no solo reforzó la idea de que los genes están en cromosomas, sino que sugirió que se encuentran en lugares específicos. Esos lugares específicos son los locus o loci si hablamos en plural. Es el lugar que ocupa el gen en el cromosoma. Los alelos de un mismo gen deben ocupar un mismo locus en los cromosomas homólogos. Esto llevó a Sturtevant,
que fue un estudiante que vivió entre 1891 y 1970, a comparar el porcentaje de recombinación con la distancia física entre los locis de los diferentes genes. Es decir, en otras palabras, con las distancias relativas a lo largo del cromosoma. Y lo llevó a postular lo siguiente. Los genes están dispuestos linealmente en los cromosomas. Número 2. Cuanto menor es la distancia entre dos genes, menor será el porcentaje de recombinación entre ellos. Número 3. La frecuencia de recombinación va a permitir conocer la secuencia de genes en los cromosomas y las distancias relativas entre ellos. Entonces, si cada 100 óvulos fecundados solo hay un óvulo recombinante para un determinado gen, una determinada característica, esto es igual al 1%, lo que va a indicar que esos genes que recombinaron se encuentran a una unidad de distancia. Entonces, a menor distancia, menor probabilidad de segregar por separado. Es decir, si por ejemplo hubiera habido 10 recombinaciones en vez de una, hubiera sido esto igual al 10%, y los genes se encontrarían a 10 unidades de distancia. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, a menor distancia, menor probabilidad de que los genes segreguen segreguen separados. Los genes que se encuentran más próximos entre ellos son los que tienden a segregar juntos. Entonces, vuelvo porque no sé si quedó claro. A menor distancia, menor probabilidad de segregar por separado. Y los genes que se encuentran próximos entre ellos tienden a segregar juntos. De acá se dedujo que los genes que se encuentran a 50 unidades de distancia segregan independientemente. Para poder completar esto, vean la figura 820 de la página 164. Vamos a ver ahora en detalle esas interacciones de las que les hablé al principio. Una de ellas es la dominancia incompleta. La dominancia incompleta, ahí tenemos que hay alelos de un mismo gen donde ninguno domina sobre el otro. Es decir, que en un individuo que es heterocigota, el fenotipo va a ser intermedio, ¿sí? O sea, si tenemos padres rojos y amarillos, el fenotipo de los hijos va a ser naranja. Fíjense que acá, en este caso con esta flor, tenemos flores rojas y flores blancas. Y la progenie da flores rosadas. Ahora, ¿qué pasa cuando se autopoliniza la F1, es decir, rosadas con rosadas? Vuelven a aparecer las flores rojas y las flores blancas. O sea, individuos como los originales, como los abuelos sería en este caso. Entonces, esto nos indica que los alelos se mantienen como unidades discretas e inalterados. ¿Qué quiere decir? Que genotípicamente esos alelos están intactos, se siguen manteniendo exactamente igual. Otra de esas interacciones es la codominancia. En la codominancia, los individuos heterocigotas van a expresar ambos genotipos, es decir, si tengo padres rojos y amarillos, voy a tener una mezcla de rojo y amarillo. Es decir, que es posible observar los dos fenotipos. Un ejemplo muy claro de esto son los grupos sanguíneos. En los grupos sanguíneos tenemos, ya nosotros sabemos que está el grupo A, el grupo B, el grupo AB y el grupo O. O es recesivo. AB son codominantes, es decir, se expresan ambos, pero a su vez, tanto A como B son dominantes con respecto a O. Fíjense que en este caso tenemos a dos progenitores, uno que es de fenotipo B, genotipo BO,
y uno es de fenotipo A y genotipo A-O. Entonces, las probabilidades en cuanto a los hijos que pueden tener van a ser genotípicamente 25% heterocigota para A, 25% heterocigota para B, 25% codominante y 25% homocigota recesivo. Es decir, la proporción va a ser 1, 1, 1, 1. Y si lo vemos en el fenotipo, se repite. Tenemos 25% A, 25% B, 25% AB y 25% O, es decir, 1, 1, 1, 1. Es importante que sepan que en el caso de los grupos sanguíneos no solamente está la codominancia, sino también otro tipo de interacción que son los alelos múltiples, que lo vamos a ver enseguida, donde un solo gen tiene 3 alelos y da como resultado 4 grupos sanguíneos. Además, aprovechando que estamos acá, quiero explicarles un poco este cuadrito. Acá tenemos los glóbulos rojos de los distintos grupos sanguíneos. Nos indican acá los antígenos que tiene cada uno. Los antígenos, recuerden que son polisacáridos específicos que se encuentran en la superficie de los glóbulos rojos. Y por otro lado tenemos los anticuerpos, que son los que se encuentran en el plasma. Entonces, el grupo A va a tener antígeno A y va a tener anticuerpos B en el plasma. El grupo B tiene antígenos B y anticuerpos A en el plasma. El grupo AB tiene antígenos A y B y no tiene ningún anticuerpo. Y el grupo O no tiene antígenos, pero tiene anticuerpos para A y para B. ¿Esto qué quiere decir? El grupo O es el que va a poder donar a todos, es decir, es dador universal, pero no puede recibir de nadie, porque si recibe tanto de A como de B como de AB, con sus anticuerpos va a destruir esos glóbulos. El caso del grupo AB es a la inversa. Puede recibir de cualquiera porque no tiene anticuerpos, pero no puede donar a ninguno, porque todos lo van a, digamos, tanto los que tengan grupo A, B u O, van a destruir esos glóbulos rojos. Entonces, A puede recibir de A o de O. B puede recibir de B o de O. AB puede recibir de todos y O no puede recibir de ninguno, excepto de O. Ahora sí, entonces vemos los alelos múltiples. Se denomina alelos múltiples a la existencia en la población de más de 2 variantes alélicas de un mismo gen. Esas variantes presentan entre sí diferentes relaciones de dominancia. Entonces, fíjense en estos conejitos que tenemos acá, tenemos la variedad agutí, chinchilla, himalaya y albino. Agutí domina sobre chinchilla, sobre himalaya y sobre albino. Chinchilla domina sobre himalaya y albino, e himalaya domina sobre albino. Ahora, diferentes combinaciones de cualquiera de 2 de estos 4 alelos van a producir pelajes de diferentes colores. Y el orden de dominancia va a ser como el que les dije recién. Entonces, para que quede claro, los alelos múltiples es la existencia en la población de más de 2 variantes alélicas de un mismo gen. En la población. Acá tenemos algunos ejemplos de codominancia. Por ejemplo, tenemos a las vacas marrones y blancas con las cuales pueden nacer algunos manchados. Ahí tenemos codominancia. Gallinas negras con gallo blanco se puede obtener una codominancia y vean, fíjense que este es como jaspeadito, negro y blanco. En el caso, por ejemplo, de estas flores,
tenemos flores rojas y amarillas y nos dan estas flores moteadas. Y después con la dominancia incompleta, que recuerden que era, digamos, la progenie era como una mezcla de los dos padres, tenemos, por ejemplo, en las flores rojas y blancas que nos van a dar rosadas. Bueno, acá quedaron mal los colores. Rojo y amarillo nos va a dar anaranjado. Y en el caso de la dominancia incompleta también, con la colesterolemia, si tenemos un progenitor que tiene colesterolemia normal y uno que tiene colesterolemia quíntuple del valor normal, es decir, 5 veces mayor que el valor normal, van a tener hijos con una colesterolemia que va a ser doble al valor normal. Después tenemos otro tipo de interacción que es la no epistática, que genera aparición de nuevos fenotipos. Esto es una característica que va a ser afectada por 2 o más genes diferentes. La interacción va a producir un fenotipo nuevo. Y se cumplen las proporciones genotípicas, pero no las fenotípicas. Entonces, 2 genes influyen en un determinado carácter, pero ninguno de ellos va a suprimir la expresión del otro. Entonces, fíjense en estas gallinas o gallos. Tenemos la cresta roseta, la cresta guisante, la cresta nuez y la cresta aserrada. En la cresta aserrada vamos a tener únicamente, se va a dar en homocigotas recesivos para ambos caracteres. Es decir, porque dijimos que eran 2 genes que estaban interactuando. Si esos 2 genes son recesivos los dos, entonces se va a obtener la cresta aserrada. La cresta roseta, siempre que aparezca uno dominante y el homocigota recesivo para el otro gen, vamos a obtener esa cresta. En la cresta guisante, siempre que aparezca P dominante y homocigota recesivo para R, es decir, a la inversa del anterior, vamos a obtener la cresta guisante. Y la cresta nuez, siempre que aparezca la combinación de R y P dominantes. Entonces, repito, es la combinación de 2 o más genes diferentes que pueden producir un fenotipo nuevo. Que el genotipo va a mantener sus proporciones, o sea, las proporciones genotípicas se van a cumplir, pero no las fenotípicas. Esto nos sigue demostrando que ningún gen trabaja solo, sino que la expresión de cualquier gen está influida por sus interacciones con muchos otros genes. En la epistasis, la expresión de un gen va a enmascarar o suprimir la expresión de otro gen que se encuentra en un loci o locus diferente. El alelo que impide la manifestación del carácter se va a denominar epistático y el alelo que está enmascarado o anulado se llama hipostático. Entonces, vamos a suponer que tenemos el alelo A y el alelo B. Si el alelo A enmascara a B, A es epistático con respecto a B y B es hipostático con respecto a A. Fíjense en este ejemplo. El tipo de pelaje en los conejos se debe a la interacción de 2 genes, A y B. La homocigosis recesiva de cualquiera de estos 2 va a enmascarar al alelo dominante y lo que va a suceder es que se va a expresar como un pelaje denso y aterciopelado que se le llama pelaje rex. Entonces, ¿qué diferencia hay entre dominancia y epistasis? La epistasis es un tipo de interacción que se da entre genes situados en distintos locis en un mismo cromosoma y que consiste en que cada gen puede enmascarar o suprimir la expresión del otro. En la dominancia, el alelo dominante impide la manifestación del recesivo dentro del mismo par homólogo de cromosomas. La pleiotropía es un tipo de interacción que se da entre genes, no entre alelos, que ocurre cuando la acción o cambio de un solo gen provoca la aparición de muchos fenotipos distintos. Un ejemplo típico de lo anterior lo constituyen la anemia falciforme y la fenilcetonuria.
Esta es la pleiotropía, normalmente se da en genes que afectan vías metabólicas. Entonces, vamos a ver acá un par de ejemplos. Por ejemplo, las plumas rizadas en las gallinas se da debido a la acción anormal de un solo gen que lleva a grandes cambios a nivel fisiológico. Por ejemplo, lo que le sucede a estas gallinitas es que tienen menor capacidad para ajustarse a los cambios de temperatura y tienen un incremento en la tasa metabólica y en el ritmo cardíaco. Después tenemos a los gatos blancos, no bancos, gatos blancos. El gen que codifica para ese rasgo tiene un efecto pleiotrópico sobre los ojos y los oídos, que generalmente son de ojos azules y son sordos. Después, la anemia falciforme, que ya es bastante conocida por ustedes, donde la mutación génica de un nucleótido va a convertir la hemoglobina normal en tipo S, en hemoglobina tipo S, lo que afecta de múltiples formas al organismo. Lo que sucede es que cambia de forma el eritrocito y eso trae fuertes dolores por todo el cuerpo y también cierta resistencia a la malaria. Después, la fenilcetonuria, un único gen varía la producción de una enzima necesaria para metabolizar el aminoácido tirosina y esto puede producir deficiencia intelectual, o produce, mejor dicho, deficiencia intelectual y problemas en la coloración de la piel. Y por otro lado tenemos el albinismo, donde lo que sucede es que hay falta de pigmentación y además en muchos casos defectos visuales. Fíjense que el albinismo se puede dar casi diría que en cualquier animal. Acá tenemos una tortuga albina, no sé si es un cocodrilo o un yacaré, un pavo real. O sea, es algo que se puede dar en cualquier animal debido a la falta o a la deficiencia de melanina. Entonces, el fenotipo de cualquier organismo es el resultado de la interacción entre sus genes y el ambiente. Por ejemplo, en esta planta que se llama Ranunculus peltatus, las hojas que se encuentran por debajo del agua son genéticamente idénticas a las que se encuentran por arriba, pero sin embargo son diferentes en la forma y también fisiológicamente. Se puede ver a simple vista que las que se encuentran fuera del agua son anchas y planas y lobuladas, y las que se encuentran debajo del agua, acá justo es como que falta un poco de agua, ¿no? Pero estarían cubiertas, son delgadas y están finamente divididas. Estas flores, que se llaman prímulas, son blancas cuando se encuentran por debajo de los 30 grados y rojas cuando se encuentran por encima de esa temperatura. También los conejos del Himalaya son blancos a altas temperaturas y negros a bajas temperaturas. Y los gatos siameses son blancos en sus zonas más calientes, ¿sí? Y negros en sus zonas más frías, que en general son las extremidades y la parte de la naricita y la boquita. La herencia poligénica es el efecto acumulativo de muchos genes. Los poligenes, también se les llama así, son varios genes y lo que nos dice esto es que si entre los individuos de una población se estudia la distribución estadística de cualquier característica afectada por varios genes, se va a obtener una curva como de campana, como esta que vemos acá. En muchas poblaciones humanas, los hombres son más altos actualmente que hace 50 años. Sin embargo, la curva se mantiene exactamente igual, ya que la mayoría de las personas tienen una altura cercana al valor medio y las alturas extremas están representadas por unos pocos individuos. Acá podemos ver la estatura versus el número de personas. Entonces, estaturas bajas y estaturas altas
Son pocos individuos comparados con las estaturas medias, que es aproximadamente el 1,70 m. Ahora, ese efecto acumulativo de muchos genes se denomina variación continua. Esa variación continua, o mejor dicho, generan una variación continua, que es una gradación de pequeñas diferencias mostradas por las características de estos poligenes. Esto se da, por ejemplo, en la altura, en el peso, en el color de piel, el tamaño, la forma, la tasa metabólica y también el comportamiento. Y la mayoría de las características humanas que dan lugar a la variabilidad entre los individuos son poligénicas. Esto también nos dice que el carácter no presenta un fenotipo discreto, sino que va a formar un gradiente. También se da en el lupus eritematoso. También es importante que sepan que muchos de los caracteres de variación continua y con herencia poligénica están influidos por factores ambientales. Por ejemplo, la dieta afecta al peso y a la altura. Sin embargo, aunque se mantuviera a una población con la misma dieta desde que nacen, todos esos individuos, se mantendría una variación continua en la altura de la población. O sea, esto se mantendría igual. ¿Por qué? Porque esto se da debido a que las diferencias genéticas en la producción de hormonas y formación de huesos y otros factores justamente va a ser diferente entre los organismos. Entonces, por más que mantengamos una variable igual, en este caso la dieta, esas otras variaciones van a hacer que de todas maneras se forme esta campana. Ahora bien, cuando la expresión de un gen se altera por factores ambientales o por otros genes, hay dos resultados posibles. El grado en el que se expresa un genotipo particular en el fenotipo de un individuo, que puede variar, y la proporción de individuos que muestran el fenotipo correspondiente a un genotipo particular, que puede ser menor que la esperada. Para representar estos dos resultados tenemos la expresividad y la penetrancia. La expresividad es el grado o la intensidad con la que se va a expresar fenotípicamente un genotipo determinado. ¿Sí? Es la variabilidad con la cual se van a modificar los posibles fenotipos expresados por un mismo genotipo, dependiendo de circunstancias ambientales o de interacción con otros genotipos alélicos. Es decir, por ejemplo, en la polidactilia, la expresividad me va a decir si tengo 6 dedos en un pie o si tengo 6 dedos en las 2 manos y en los 2 pies, o si tengo un pedacito de dedo adicional en una mano. Eso sería la expresividad. Otro ejemplo es en el caso de la mosca Drosophila. El segundo par de alas de la mosca, que se llaman balancines, ese segundo par, cambia la forma y el tamaño según la temperatura. A 14 grados los balancines son pequeños y a 31 grados son largos y angostos, pero a 33 grados son medianos y anchos. Y la penetrancia, como dijimos, es fenotipos cuyas frecuencias no coinciden con la esperada. Es decir, que el porcentaje de individuos de un genotipo determinado que muestra realmente el fenotipo asociado a dicho genotipo es diferente a lo que se espera. Es decir, hay una presencia o ausencia de un fenotipo determinado. Acá tenemos dos ejemplos. Uno es la diabetes, que en humanos hay personas que llevan el perfil genético para padecerla, pero pueden no manifestarla. En un estudio de gemelos idénticos, de 126 personas que tenían el gen de la diabetes, 10 no la manifestaban fenotípicamente, no genotípicamente, fenotípicamente. Y otro ejemplo, también con la polidactilia, tiene una herencia dominante y presenta una penetrancia del 62%, lo cual implica que el 62% de las personas portadoras del alelo desarrollan la patología y el otro 38% no presenta o no desarrolla la patología.
Entonces, hacemos un pequeño resumen hasta acá. Tenemos los mecanismos de interacción génica. Pueden ser intraalélicos, es decir, entre los alelos de un mismo gen. En ese caso tenemos la dominancia completa, que se va a manifestar uno solo de los alelos. La dominancia incompleta, donde hay una manifestación intermedia. La codominancia, donde se manifiestan los dos. Después tenemos los alelos múltiples y los casos especiales, como es el caso de la pleiotropía. Por otro lado, tenemos las interacciones, dentro de estas interacciones génicas tenemos las interalélicas, que es decir, que se dan entre alelos de diferentes genes. Ahí tenemos los epistáticos, que son dos genes que uno enmascara a otro, y los no epistáticos, donde hay dos genes, pero que toman rutas diferentes. Se generan fenotipos nuevos y hay también ahí herencia poligénica. Y otros mecanismos de interacción génica, la expresividad y la penetrancia, que son los últimos que vimos. Para terminar con esta parte y pasar luego a las enfermedades de origen genético, vamos a ver los genes letales y subletales. Un gen letal es un gen que ocasiona un 100% de mortalidad en los individuos que lo portan. En general se da en los homocigotas recesivos. Por ejemplo, la enfermedad de Tay-Sachs es una enfermedad mortal del sistema nervioso que está provocada por un alelo letal recesivo que está en el cromosoma 15. Después, dentro de los subletales o deleterios, la expresión de un gen, en vez de causar la muerte del individuo, causa un acortamiento de su ciclo biológico, un empeoramiento de su calidad de vida o algún daño en su organismo. Acá tenemos, por ejemplo, la enfermedad de Huntington. La enfermedad esta produce alteraciones cognitivas, psiquiátricas y motoras de progresión muy lenta durante un periodo de 15 a 20 años aproximadamente. Y la acondroplasia, que es el enanismo, es otro subletal donde la herencia de este trastorno es autosómica dominante. Entonces, en realidad, dije que era subletal, pero subletal son los heterocigotos, ¿sí? Que esos pueden heredar, o sea, puede ser heredable o por una mutación de nuevo también se puede dar. Pero los homocigotos sí es letal. Para homocigotos es letal. Es la forma más grave del trastorno. Entonces, letal va a ser en el periodo neonatal. O sea, estos genes letales van a ser letales justamente en el periodo neonatal. Ambos progenitores deben ser heterocigotas, ¿sí? Porque si no, obviamente no hubieran sobrevivido. Y el 25% de los hijos van a ser acondroplásicos. Fíjense acá en el cuadrito. Tenemos progenitores heterocigotas y el 25% no va a sobrevivir de los hijos. Después vamos a tener 50%, recién dije 25%, de los hijos van a ser acondroplásicos y un 25% van a ser normales. Ahora sí, vamos a ver las enfermedades de origen genético. Estas enfermedades, según la alteración que sufran o el tipo de alteración genética que tengan, son las cromosómicas, pueden ser cromosómicas, monogénicas o multifactoriales. Las cromosómicas, que son las primeras que vamos a ver, son principalmente donde vamos a encontrar un exceso o una deficiencia de material cromosómico y esto genera cambios en el número de cromosomas o en la estructura. Ahora, como parámetro, vamos a ver cuál es la constitución cromosómica humana. Tenemos 25.000 genes, 23 pares de cromosomas, donde 22 son autosomas y un par es sexual. En el caso de la mujer, el par sexual es XX y en el caso del varón es XY. Y los cromosomas además se pueden distinguir entre sí por su tamaño y su morfología. Estas enfermedades cromosómicas se pueden observar al microscopio. ¿De qué manera? Bueno, preparando un cariotipo. Entonces, para preparar el cariotipo
que básicamente se basa en ordenarlo, o sea, se ordena el cariotipo según una convención internacional, lo que se hace es, se extrae sangre a la persona, se produce la sedimentación de los glóbulos rojos para poder traspasar los glóbulos blancos o linfocitos a un cultivo donde se va a mantener a 37 grados por 72 horas. Después se le va a agregar colchicina a ese cultivo, que recuerden que lo que hace la colchicina es impedir la formación del uso mitótico, interrumpiendo el proceso de división celular, manteniéndolo después, o sea, quedando en metafase. Bien, luego lo que se hace es teñir la muestra y fotografiar cada grupo de células en metafase. Se describe el tamaño y la morfología de los cromosomas, se ordenan las imágenes y se confecciona el cariotipo del individuo. Esto sería una fotografía de un cariotipo. Si observan, los miembros de cada par de cromosomas homólogos se identifican gracias a los diferentes patrones que tienen de bandas que aparecen como consecuencia de la tinción. Este es un cariotipo de un varón. Como pueden ver, acá está el par sexual, este es el cromosoma X y este es el cromosoma Y. Y fíjense cómo cuando hablamos de los homólogos, los cromosomas entre ellos son iguales, o sea, entre los homólogos. Recuerden que este es un cariotipo normal, ¿sí? Acá no hay enfermedad cromosómica. Otra técnica que se utiliza para detectar enfermedades cromosómicas es una técnica que se llama FISH, Fluorescence in situ hybridation. Disculpen mi inglés. Acá lo que se hace es que se utiliza una sonda de ADN, esa sonda se hibrida con los cromosomas en metafase o en interfase y se visualiza como una señal fluorescente. Fíjense en esta imagen, esos puntitos que se ven fluorescentes o más brillantes serían las ondas. Esto permite identificar, por un lado, ausencia de una región cromosómica. Es decir, en ese caso se vería, por ejemplo, solo una señal. En vez de ver dos, que una es de cada cromosoma del par homólogo, veríamos una sola. Un exceso de cromosomas donde vamos a ver más de dos señales, y también se pueden detectar otras alteraciones, como puede ser el cambio en la posición de un segmento hibridado. Por ejemplo, en vez de ver los dos puntitos medianamente alineados, vemos uno por acá arriba y el otro por acá abajo, ¿sí? Entonces eso nos está indicando que hubo un cambio en la posición. Una ventaja que tiene esta técnica es que se puede utilizar en células en interfase, por lo que no es necesario utilizar tejidos cuyas células estén en división. Para tener un poco más de detalles con respecto a esta técnica, pueden mirar la figura 14.11 del capítulo 14 y ahí los van a encontrar. Entonces, en individuos normales vamos a ver dos señales, ¿sí? Como vemos acá, acá, acá. Y si vemos una señal, si vemos más de dos o si las vemos en diferentes posiciones, es que hay alguna anormalidad. Ahora, el exceso o la deficiencia de material cromosómico producen diferentes anomalías en el desarrollo y la morfogénesis embrionaria. Generalmente va a determinar embriones o fetos que no son viables y que se eliminan como abortos espontáneos. Cuando el embarazo llega a término, estas anomalías dan lugar a individuos con malformaciones congénitas y con retraso mental. La frecuencia de estas anomalías cromosómicas en abortos espontáneos es del 60%, mientras que en nacidos vivos solo es el 0,6%. ¿Cuáles son estas anomalías cromosómicas? Dentro de estas anomalías cromosómicas tenemos de dos tipos, las numéricas y las estructurales. Dentro de las numéricas tenemos las monosomías. Las monosomías en humanos suelen ser letales en el periodo intrauterino
La única monosomía viable es la del par sexual, donde se puede dar el síndrome de Turner 45 o 45X, también se lo llama, donde tienen talla baja, esas personas tienen talla baja, cuello corto, gónadas rudimentarias, ausencia de menstruación y esterilidad. Son mujeres, esa parte me faltó decir. Después tenemos, dentro de estas anomalías numéricas, tenemos las trisomías. Las trisomías son más viables que las monosomías. Tenemos la trisomía del cromosoma 13, también llamado síndrome de Patau, del cromosoma 18, síndrome de Edwards, cromosoma 21, síndrome de Down. En estos tres que nombramos, hay malformaciones congénitas y retraso mental. En las dos primeras, es decir, en Patau y Edwards, no suelen sobrevivir más de 1 año y medio. Y las personas con síndrome de Down llegan a la adultez, pero tienen ciertas características. Tienen talla baja, cuello grueso, protrusión de la lengua y en algunos casos también tienen malformaciones cardíacas y oftalmológicas. La aparición de las trisomías 13, 18, 21, triple X y XXY se asocian con la edad materna avanzada, es decir, cuando la madre tiene más de 35 años. Aunque los mecanismos aún no se comprenden del todo, es posible que con el aumento de la edad de la mujer también aumente la acumulación de influencias ambientales que predisponen a errores en la segregación cromosómica durante la gametogénesis y disminuya la capacidad para reconocer y eliminar en forma espontánea a un embrión o feto trisómico. Bien, también, acá estaban, también dentro de las trisomías están las que nombré recién. Síndrome del triple X, 47XXX, o Klinefelter, 47XXY, y síndrome de la doble I, que es 47XII. Otra de las cosas que sucede es la no disyunción. En realidad, esta no disyunción es la que muchas veces da lugar, por ejemplo, al síndrome de Down. Puede ocurrir durante la meiosis o la mitosis. En primera fase de la meiosis genera células con cromosomas faltantes o sobrantes. Como vemos en esta imagen, acá vemos lo que sería algo normal. Un ovocito con el par de cromosomas 21. En meiosis 1, recuerden que se separan los homólogos, entonces se separan, se forma el primer cuerpo polar y después este que continúa con la meiosis 2, van a separarse las cromátides hermanas formando el óvulo u ovocito secundario, para decirlo más propiamente dicho, y el segundo cuerpo polar. ¿Qué pasa cuando no hay disyunción en la meiosis 1? Y resulta que los cromosomas homólogos, en este caso del par 21, justamente no va a haber disyunción, entonces me van a quedar los dos juntos en una sola célula. Esta célula, o en un solo núcleo, este núcleo va a ser meiosis 2 y se van a separar, pero ya no me va a quedar el mismo número cromosómico. Como pueden ver, acá tenemos 1 y acá tenemos 2. Entonces vamos a tener un óvulo o un ovocito secundario con un cromosoma 21 extra. Con respecto a las alteraciones cromosómicas estructurales, se producen luego de rupturas cromosómicas espontáneas o inducidas por agentes mutágenos. Dentro de estas tenemos las deleciones que producen monosomías parciales. Por ejemplo, ausencia de uno de los alelos de un gen produce una pseudodominancia de los alelos presentes. Es decir, que se expresan aún siendo recesivos. Por otro lado, tenemos a las duplicaciones, donde se produce un exceso de material genético y son más viables que las deleciones. Y finalmente tenemos reordenamientos balanceados, que son inversiones o translocaciones recíprocas, o y translocaciones recíprocas.
Si los puntos de ruptura no afectan a la secuencia de ningún gen, el reordenamiento no suele afectar al fenotipo o a la salud de la persona portadora, pero sí va a afectar a su fertilidad. Se cree que 1 de cada 1000 personas normales son portadoras de algún reordenamiento balanceado, heredado de alguno de sus progenitores. Los portadores de traslocaciones recíprocas balanceadas o de inversiones tienen probabilidad de producir gametos con trisomías o monosomías parciales porque durante la meiosis los cromosomas traslocados e invertidos se aparean en forma irregular. Estos gametos pueden ser disfuncionales, pero también pueden dar lugar a descendencia viable con diferentes tipos de anomalías clínicas. Acá podemos ver la delesión, ¿sí? Donde está la, intersticial, donde se va a eliminar una parte de uno de los cromosomas, ¿sí? Fíjense que acá está el TE y acá no lo tenemos. Terminal cuando se da justamente en la parte terminal de un cromosoma. Después tenemos la duplicación, donde una parte del cromosoma se multiplica, ¿sí? O se duplica. La inversión, que puede ser pericéntrica cuando se da alrededor del centrómero. Fíjense que acá tenemos B, el centrómero CDE, y acá tenemos EDC, centrómero B. La paracéntrica, que es la que se da, o sea, es una inversión, pero que se da en uno solo de los brazos. Por ejemplo, acá tenemos DE y acá tenemos ED. Después tenemos la traslocación recíproca, donde lo que sucede es que entre cromosomas homólogos intercambian un pedazo como importante, digamos, del cromosoma. O sea, se produce una traslocación. Perdón, creo que dije que era entre cromosomas homólogos. No, no es entre cromosomas homólogos, es entre diferentes cromosomas que se produce la traslocación recíproca. Bien, y por último la traslocación robertsoniana, donde 2 cromosomas acrocéntricos se unen. Entonces, para resumir un poco esta parte de las alteraciones cromosómicas, tenemos alteraciones cromosómicas que según el número vamos a tener pérdida o ganancia de uno o de varios cromosomas. Dentro de estas tenemos las aneuploidías, donde vamos a encontrar variación en el número de cromosomas, es decir, cromosomas que están de más o que están ausentes. Monosomías, pérdida de un cromosoma, por tanto solamente quedará una copia del cromosoma cuando en una situación normal hay 2. Ahí tenemos el síndrome de Turner. Trisomías, donde vamos a tener 3 copias de un cromosoma específico en lugar de tener 2. Y ahí tenemos síndrome de Down, Patau, Edwards, Klinefelter, triple X y doble I. Fíjense que tenemos identificadas en negro están las aneuploidías autosómicas y en verde las sexuales. Por otro lado tenemos las euploidías. En las euploidías lo que sucede es que hay una variación en el número de juegos completos de cromosomas, ya no hablamos de cromosomas individuales. Y acá tenemos triploidías, tetraploidías, poliploidías. Acá les recomiendo que vean la figura 828 de la página 168 del Curtis, donde van a ver el ejemplo de un organismo tetraploide y también miren las alteraciones cromosómicas de la página 169. Fíjense que acá tenemos un cariotipo de una persona con síndrome de Down. ¿Por qué sé que es síndrome de Down? Porque acá tenemos que en el par 21 tenemos una trisomía. ¿Sí? Bien. Por otro lado, según la estructura, vamos a tener, teníamos las que varía el número de genes o que varía la disposición de los genes, que esto sería lo del reordenamiento balanceado. Entonces,
Si hay variación en el número de genes, vamos a tener las deleciones y las duplicaciones. Y si hay variación en la disposición, tenemos las inversiones, que pueden ser perio paracéntricas, la traslocación. Después tenemos a que puede ser la traslocación recíproca o la traslocación robertsoniana. Bien, fíjense acá, tenemos inversiones pericéntricas, que dijimos que son las que se van a dar alrededor del centrómero. Inversiones paracéntricas son las que se dan en uno de los brazos del cromosoma. Después, la traslocación robertsoniana, donde dos cromosomas acrocéntricos se van a unir. La traslocación recíproca, donde dos cromosomas diferentes intercambian segmentos. Y por último tenemos acá varias: duplicación, deleción, inversión, traslocación. Vamos de nuevo: duplicación, deleción, inversión, traslocación. Vamos ahora con las enfermedades monogénicas, que también son de origen genético. Existen miles de enfermedades monogénicas que individualmente son raras. Afectan de 1 en 500 personas hasta 1 en 500.000, pero en conjunto afectan entre el 1 y el 2% de la población. Estas enfermedades monogénicas consisten en la mutación de un único gen, por lo tanto no se pueden ver al microscopio como si se podían ver las cromosómicas. La herencia de estas enfermedades sigue patrones mendelianos recesivos o dominantes. Dentro de las causas de estas enfermedades tenemos la sustitución, la inserción, deleción de longitud variable, expansión, es decir, varias repeticiones de un mismo triplete, cambios puntuales que afectan a la maduración del ARN y que originan, por ejemplo, un splicing aberrante. Y dentro de las consecuencias tenemos que se puede sustituir un aminoácido por otro, la ausencia de la síntesis del polipéptido, la síntesis de un polipéptido incompleto o la síntesis de un polipéptido inestable. Todas estas consecuencias llevan a la pérdida de la función de las proteínas sintetizadas, por lo tanto van a manifestar la enfermedad. Dentro de estas enfermedades tenemos varios ejemplos. La talasemia son mutaciones en la cadena de globina alfa o beta de la hemoglobina que generan una disminución de producción de glóbulos rojos y aumento de su destrucción. La fibrosis quística es la acumulación de mucus espeso en los pulmones y en el aparato digestivo. Por otro lado, la neurofibromatosis es el conjunto de trastornos que producen tumores benignos en varios tipos de nervios y que pueden afectar el desarrollo de tejidos no nerviosos como puede ser huesos y piel. Y por otro lado, el albinismo, que es un defecto en la producción de la melanina. También está la hemofilia y la enfermedad de Huntington. Dentro de estas enfermedades monogénicas tenemos las enfermedades monogénicas recesivas, que recuerden que una enfermedad recesiva se va a manifestar solo cuando ambos alelos están mutados, es decir, si están en homocigosis. Las personas que solo tienen un alelo mutado habitualmente no padecen la enfermedad porque el alelo normal produce suficiente cantidad de la proteína normal. Dentro de esta tenemos, por ejemplo, la fenilcetonuria. La fenilcetonuria es la falta de fenilalanina hidroxilasa, que es una enzima hepática que convierte la fenilalanina en tirosina. El diagnóstico temprano en los niños permite que sean sometidos a una dieta libre de fenilalanina, lo cual les va a permitir desarrollarse normalmente. Cuando no tenemos fenilalanina o cuando tenemos poca, la que ingerimos
con los alimentos o sus productos de degradación anormales se acumulan en el torrente sanguíneo y en la orina y dañan el sistema nervioso en desarrollo y pueden causar un retraso mental profundo. Otro ejemplo es la anemia falciforme, ya bastante conocida por ustedes. Esto es una mutación en el gen de la cadena beta de hemoglobina, como dije anteriormente, que va a determinar la sustitución de un único aminoácido en el polipéptido beta. Eso lleva a la presencia de hemoglobina S y se puede tratar mediante transfusiones de sangre y medicamentos, pero estos tratamientos tienen una eficacia limitada. Es importante saber que cuando la concentración de oxígeno en el aire es baja, la hemoglobina S se vuelve insoluble y forma ramilletes de fibras rígidas que van a deformar el glóbulo rojo y lo vuelven más frágil. La degradación, o sea, eso va a hacer que se degrade prematuramente y va a generar anemia. Los eritrocitos para beta S en general no presentan los heterocigotos para beta S en general no presentan síntomas. Después tenemos la enfermedad de Tay-Sachs, que se da en 1 en 300.000 nacimientos. Es frecuente entre los judíos de origen europeo, que se da en 1 en 2.500. Y en la población askenazí, en 1 de cada 28 personas, o 1 de cada 28 personas es portadora del alelo Tay-Sachs. Los askenazí es un nombre dado a los judíos que se asentaron en Europa Central y Oriental. Los niños homocigóticos padecen degeneración del sistema nervioso y parecen normales al nacer, pero a los 8 meses comienzan con síntomas graves y rara vez viven más de 5 años. Bien, después tenemos la fibrosis quística, el albinismo y la talasemia, que los nombramos anteriormente, que también se heredan de padres heterocigotos sanos. En estas imágenes podemos ver la talasemia, donde vemos estos glóbulos rojos que son más chiquitos, son diferentes, y la fibrosis quística, donde vemos que en los bronquiolos hay acumulación de mucus. La mayoría de estas enfermedades son poco frecuentes debido a que, como el alelo mutado suele tener una baja frecuencia poblacional, la probabilidad de que se forme una pareja entre dos heterocigotas y tengan hijos homocigóticos recesivos es bastante baja. Pero hay que tener en cuenta que en los grupos humanos que se mantienen aislados es común la unión entre personas con cierto grado de consanguinidad. Y por lo tanto es mayor la probabilidad de que dos personas con la misma mutación tengan hijos homocigóticos para determinada mutación y que entonces sean afectados por la enfermedad en cuestión. Hay evidencias que indican que cuanto mayor es el grado de consanguinidad, mayor es la frecuencia de enfermedades recesivas. Tenemos también las enfermedades monogénicas dominantes. Estas, para poder manifestarse, solo requieren que uno de los dos alelos presente una mutación. Ahí tenemos también varios ejemplos. Por un lado, la enfermedad de Huntington, que es una mutación expansiva en el gen de la proteína huntingtina, ubicado en el brazo corto del cromosoma 4. Esta enfermedad se caracteriza por la destrucción de células cerebrales y lleva a la demencia y a la muerte entre los 5 y 20 años después de la aparición de los síntomas que comienzan entre los 40 y los 50 años. Hay pocos casos en que comienza en la niñez. Después tenemos la neurofibromatosis, que como ya dijimos es un trastorno genético en el que se forman tumores en el tejido nervioso. Estos tumores se pueden desarrollar en cualquier parte del sistema nervioso, incluido el cerebro, la médula espinal y los nervios. Por otro lado, tenemos la acondroplasia, que afecta el crecimiento de los huesos
y ocasiona el tipo más común de enanismo. El síndrome de Marfan, que es un trastorno del tejido conectivo que puede afectar al corazón, a los vasos sanguíneos, a los pulmones, a los huesos y a los ligamentos. Otras enfermedades monogénicas son las ligadas al cromosoma X. En general, como ya dijimos, los afectados con este tipo de enfermedad van a ser los varones que van a heredar el gen mutado de su madre portadora. Cada hijo varón va a tener una probabilidad de 1 en 2 de ser enfermo y cada hija mujer va a tener una probabilidad de 1 en 2 de ser portadora pero no afectada. Todas las hijas mujeres de un varón enfermo van a ser portadoras, mientras que los varones no recibirán el gen mutado. Bien, esto ahora lo vamos a ver igual en un grafiquito nuevamente. Ahora, tenemos algunos ejemplos. Una es la ceguera a los colores verde y rojo. Esto ustedes pueden ir mirando acá a ver si ven el número que está en el medio de este círculo. El 8% de los varones está afectado con esta ceguera y el 0,04% de las mujeres. Los genes justamente porque los genes que codifican a estos pigmentos que reaccionan frente a la luz verde y a la luz roja están en los cromosomas X. Bien, la visión del color rojo depende exclusivamente de un gen que cuando no está produce la ceguera al rojo. Pero la visión para el color verde depende de varios genes idénticos entre sí, en más o menos el 99,9% de sus secuencias son idénticos entre sí, y cuando hay una deleción que produce la ausencia completa de los genes, para el color verde es que se produce esta ceguera completa para ese color. En las mujeres, solo las homocigotas van a ser las afectadas, justamente por esto que estamos diciendo de que son enfermedades ligadas al X. Otro ejemplo es la hemofilia. En la hemofilia A, lo que sucede es que hay una falta de coagulación, una falla en la coagulación de la sangre debido a que el gen que codifica el factor 13 está alterado. El factor 13, recuerden que es un factor de coagulación localizado en el cromosoma X, justamente. Esta enfermedad se dio en la familia real británica del siglo XIX. Eso también lo pueden ver en el libro si quieren. Y por otro lado tenemos la distrofia muscular de Duchenne, creo que se pronuncia así, que es una enfermedad recesiva también ligada al X. Y lo que sucede es que el gen de la proteína muscular, que se denomina distrofina, genera una forma defectuosa de esta proteína o la ausencia de la misma. Esto lo que hace es afectar a los músculos cardíaco y esquelético y se da casi exclusivamente en los varones, en 1 de cada 3.500 varones. Los primeros síntomas se dan entre los 2 y los 3 años y mueren alrededor de los 20. Bien, entonces veamos, recordando un poco cómo era esto. Tenemos mujer sana, mujer portadora, varón sano, varón con ceguera a los colores. Entonces, si una mujer portadora tiene hijos con un hombre sano, las opciones de hijos, digamos, que van a tener, van a ser mujeres portadoras, mujeres sanas, hombres enfermos o con ceguera a los colores y hombres sanos. Ahora, ¿qué pasa si una mujer, este sería el mismo caso que los padres, una mujer portadora con un hombre sano me va a dar una mujer sana con una portadora, o mejor dicho, el 50% de las mujeres sanas, el 50% de las mujeres portadoras, 50% de los varones con ceguera a estos colores y 50% de los varones sanos. Pero una mujer sana con un hombre con ceguera a estos colores
Todas las hijas mujeres van a ser portadoras. Recuerden que el sexo del bebé lo aporta el padre, entonces todas las mujeres, o el espermatozoide, todas las mujeres van a ser portadoras porque el espermatozoide lleva el X con la mutación y todos los varones van a ser sanos porque el espermatozoide va a dar o a aportar el Y que no tiene la mutación. Finalmente tenemos las enfermedades multifactoriales. En estas enfermedades existen mutaciones en varios genes que van a interactuar entre sí y con factores ambientales. Este es el caso, por ejemplo, del cáncer de mama, de la hipertensión, de la hipercolesterolemia. Cuando se conocen las variantes génicas asociadas con una probabilidad mayor de aparición de una enfermedad determinada, se dice que esas variantes condicionan en el individuo que las porta una susceptibilidad genética mayor para esa enfermedad. Esa susceptibilidad genética solo se evidencia cuando factores ambientales desfavorables interactúan con los productos de esos genes y desencadenan una enfermedad. Las manifestaciones clínicas de estos trastornos son los defectos congénitos y enfermedades comunes. En los defectos congénitos, recuerden que congénito quiere decir que existe desde el nacimiento, aunque a veces se manifiesta en etapas posteriores de la vida. En estos defectos, algunos no involucran alteraciones del material genético, sino que se deben a las acciones de agentes ambientales que afectan la morfogénesis embrionaria o fetal. Estos agentes se llaman teratógenos y pueden producir alteraciones morfológicas y funcionales graves, y pueden ser agentes infecciosos como el citomegalovirus, el virus de la rubiola o el protozoario causante de la toxoplasmosis, factores físicos como las radiaciones y sustancias químicas como ciertos medicamentos anticonvulsivantes, el ácido retinoico, el alcohol y la talidomida. La talidomida es un sedante que se introdujo en 1950 que se indicaba a mujeres embarazadas para tratar las náuseas y el insomnio. Esta droga causó defectos muy graves en los fetos que estuvieron expuestos a ella en los primeros meses de gestación. Actualmente se acepta que la mayoría de los defectos congénitos, como el labio leporino o la anencefalia y la espina bífida, que son fallas en el cierre del tubo neural, las malformaciones cardíacas y otros que se deben a la acción combinada de genes de susceptibilidad y agentes ambientales teratógenos que actúan de un modo diferencial según la dosis y el momento de la gestación en que intervengan. Finalmente, chicos, les dejo acá esta diapo con enfermedades de origen genético. Es un resumen de lo que hemos estado viendo para que lo lean con tranquilidad. Bueno, nos veremos la próxima. Adiós.